Después de un breve receso, damos continuidad a este primer Congreso Provincial de la Mujer aquí en Curuzú-Cuatiá, organizado por la Dirección de Cultura y Turismo de Curuzú-Cuatiá, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el Centro Integrador Comunitario bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Como verán en los paneles anteriores y en este y en los que van a continuar, las temáticas que se presentan, las mujeres que aquí están tienen experiencias de vida diferente a través de su recorrido y el rol que les ha tocado y que les toca ocupar. Nos acompañan la doctora María Belén Blanco, presidenta de la Sociedad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curuzú-Cuatiá, la licenciada Maitena Aspiazú, María Mercedes Aspiazú, docente, y la señora Teresita Pedro, empresaria hotelera de la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Damos inicio. Tere, con gusto, comenzamos. Buen día, un gusto estar acá. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Teresita Pedro, madre y esposa y madre de 5 hijos, y quiero agradecer a las autoridades por haberme invitado a participar de al primer Congreso Provincial de la Mujer. Estoy acá como empresaria hotelera de la ciudad y quiero contarles un poco la experiencia en el lugar, ¿no? Bueno, nuestra decisión familiar fue una decisión familiar de invertir en nuestra ciudad para devolver a nuestro pueblo todo lo que nos da día a día. Comenzamos comprando propiedades, arreglándolas, alquilando departamentos amueblados, temporarios, y luego, hace unos años atrás, se nos presentó la oportunidad de comprar un hotel en construcción en el ingreso de la ciudad, el cual con mucho esfuerzo y sacrificio y con la ayuda familiar hemos concretado y inaugurado en el año 2017. Fue así que para nosotros fue una gran ilusión llegar a esa meta, pero cuando llega la pandemia como nos ató, tuvimos que cerrar las puertas y luego seguir abonando las deudas que teníamos. Fuimos tratando de mejorar. La pandemia con gran ilusión concretamos el hotel. La verdad estoy un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a esto, pero bueno, traje una ayuda acá a memoria y voy a mirar un poquito. Comenzamos de a poco, con mucho esfuerzo y con recursos propios, compramos propiedades que fuimos alquilando, luego tratamos de ofrecer buen servicio, una buena atención, hasta que se nos dio la oportunidad de comprar el hotel del ingreso a la ciudad, y después para nosotros fue un antes y un después, un punto de inflexión en el desarrollo turístico hotelero de la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Y entonces era la capacidad muy escasa. Entonces, bueno, vimos la posibilidad y así fuimos creciendo. Empezamos con mucha ilusión, la pandemia nos castigó tremendamente, ya que sufrimos un cierre temporario y tuvimos que seguir afrontando los gastos de personal, servicios, etcétera, pero con el tiempo pudimos remontar hasta llegar a la actualidad, en la que logramos acrecentar la plaza hotelera con una nueva adquisición
Hoy en día hemos comprado el hotel que está al lado, que era de un señor de otro lugar. Bueno, gracias al esfuerzo y al trabajo en familia, hemos concretado en comprar el hotel y ahí estamos trabajando para ponerlo en funcionamiento, para asistir a la parte hotelera de Curzú-Cuatiá, que vemos que sigue siendo escasa a pesar de haber lugares, ¿no? Que hay mucha demanda. Consideramos también que es el cruce y el ingreso a los esteros de Liberá, por ejemplo. Entonces la gente necesita descansar en nuestra ciudad y poco es lo que había, ¿no? Bueno, en este encuentro de mujeres de la provincia, les quiero decir también que la libertad y el respaldo de una familia unida se puede desarrollar uno como mujer, esposa, madre y empresaria. En cuanto a mi persona, yo trato de desarrollar todos los días y poner lo mejor de sí para desarrollarme empresarialmente y mejorar los servicios que tenemos. Me ocupo personalmente y ando de un lado para otro tratando de que, no digo a la perfección, pero sí quiero que sea lo mejor, que la gente cuando viene a nuestros establecimientos se sienta como en su casa, se sienta bien atendida y tenemos oídos a escuchar, ponemos los oídos a escuchar para que si alguien ve algún defecto, algo está mal y que se pueda mejorar, nos dice y así logramos en hacer. Bueno, como último, quiero dejarle este mensaje. Quiero, puedo y me lo merezco como mujer. Ese es el último mensaje que quiero dejar. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de este primer encuentro provincial de mujeres. Para mí es un placer formar parte de este panel junto a mujeres exitosas en lo suyo, con mucha preparación, y contarles un poco mi función desde el lugar en que me ocupa estar en este momento dentro de la sociedad civil. Actualmente me desempeño como presidente de la Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curzú-Cuatiá. Es una entidad sin fines de lucro, es una asociación que el 22 de abril va a cumplir 54 años. En sus comienzos nació con el objetivo de solucionar un grave problema en la ciudad de Curzú-Cuatiá, que era la de tener un cuerpo de bomberos. A lo largo de los años se fue perfeccionando, capacitando y agrandando su capacidad de respuesta, no solo en la ciudad, sino en toda la zona sur de la provincia de Corrientes. Hoy tenemos un cuerpo de bomberos altamente calificado, tenemos 4 instructores nacionales dentro de las filas de nuestros bomberos. Hay un cuerpo activo integrado por 17 personas, incluyendo el jefe de cuerpo, y hay 8 personas en reserva. Es decir, que personas que han cumplido un rol dentro de la institución y por razones de antigüedad o de aplicación de reglamentos han pasado a la reserva. Con gusto y con mucha satisfacción puedo decir que cuando comencé a presidir la Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios teníamos un patrimonio de 5 millones de pesos y hoy tenemos un patrimonio que supera los 68 millones de pesos, producto de una administración austera y responsable y también de la colaboración de la comunidad. Al frente de la Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a esta comisión directiva le tocó afrontar los años de pandemia y también la emergencia ígnea, que hemos superado ampliamente
y que no lo habríamos podido hacer si el Cuerpo de Bomberos Voluntarios no hubiera estado capacitado y la administración no hubiera sido la correcta. En el año 2022, cuando la emergencia ígnea era acuciante y teníamos entre 9 y 10 incendios en forma sistemática y automática y todos juntos, nosotros nos acercamos al municipio y al Consejo Deliberante solicitándoles la donación de una camioneta, y dados los presupuestos municipales eso no era posible, una camioneta nueva o usada. Sin embargo, una semana después se presentó en el cuartel una chica con una idea novedosa, que era la de escribirle a un influencer llamado Santiago Maratea para que colaborara con los incendios en Corrientes. En esa ocasión, María Alejandra Contreras le dijo: Santiago Maratea, ¿qué podés hacer por los incendios en Corrientes? Habló en general, no habló solamente de Curuzú Cuatiá. Y al hablar en general, logró beneficiar a 29 cuarteles de la provincia de Corrientes. Inmediatamente esa madrugada, Santiago Maratea inició una colecta inusual donde recaudó más de 200 millones de pesos y 29 cuarteles resultaron beneficiados con una camioneta 0 kilómetros. Uno de esos cuarteles fue el cuartel de Curuzú Cuatiá. Eso fue algo extraordinario porque no estaba ni dentro de nuestros presupuestos, ni estaba dentro de la capacidad económica del municipio poder aportarnos. Y ustedes conocen el influencer que parece que fuera liviano, carismático, desenfadado, etcétera, etcétera. Sin embargo, la organización del influencer nos exigió desde un primer momento el cumplimiento de todos los requisitos legales y verificó que cada uno de los integrantes de la comisión directiva no tuviera causas penales ni causas civiles. Lo primero que nos solicitaron fue una fotocopia del documento, investigaron nuestros antecedentes y luego toda la documentación de la institución para ver si estaba en regla ante la AFIT y ante todos los organismos provinciales y nacionales. Y superamos esa etapa. Hubieron cuarteles que no pudieron hacerlo, entonces las camionetas no pudieron ser entregadas y fueron dadas a otros. Bueno, pasó el tiempo, cuando nos hicieron entrega de esa camioneta, vino con un plus, con el obsequio de 1.200.000 pesos en equipamiento. Eso fue algo que superó incluso nuestras expectativas porque simplemente creíamos que venía la camioneta con baliza, sirena y un grupo de ataque rápido y bueno, nos regalaron mochilas forestales, trajes, elementos de comunicación y elementos necesarios para la lucha contra el fuego. Pasó el tiempo y la firma Regi Compañía me citó a una reunión y me dijo: tenemos esto, una planilla con el aporte de productores que habían participado de una subasta que había realizado en el mes de febrero la firma y habían concretado un aporte de 5.700.000 entre todos. La firma buscaba con esa subasta poder proveer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios con un par de mochilas forestales. Imagínense ustedes cuando se encuentran con que el aporte económico superaba ampliamente lo que ellos se habían imaginado. Me dice: ¿qué hacemos con esto? El socio gerente de la firma. Y me dice: ¿cuál es la necesidad en este momento para el Cuerpo de Bomberos? Le digo: nosotros necesitamos una unidad forestal para ingresar a los campos, porque las autobombas que tenemos son autobombas urbanas que no pueden ingresar a los campos por el peso y por la altura, porque, bueno, durante la emergencia ígnea se rompían los vehículos, se rompían los neumáticos, quedaban estancadas las autobombas, porque una autobomba con 6.000 litros de agua más el peso propio de la autobomba, imposible de transitar por nuestros campos. Me dice: ¿cuánto sale eso? Y nosotros ya conocíamos aproximadamente los precios de plaza y le digo: una autobomba hoy por hoy en Argentina supera los 30 millones de pesos. Estamos muy lejos de eso
y nosotros en la cuenta bancaria teníamos cerca de 2 millones de pesos, podíamos hacer ese aporte, pero resultaba insignificante a la hora de poder adquirirlo. Entonces me dice, dame un par de días y pensá qué se puede hacer con este dinero. Bueno, me reuní con el jefe de cuerpo y con el oficial principal de la institución y ellos comenzaron una búsqueda exhaustiva en el mercado internacional de una autobomba que pudiera acercarse a los precios que teníamos. Y lograron conseguir la autobomba más moderna del mercado y que en ese momento salía 8.440 euros, el equivalente a 10.400 pesos. A eso había que aplicarle los impuestos, etc. Vuelvo a reunirme con la firma y me dice, dame un par de días que solucionamos. Se suma a eso una empresa cordobesa que se dedica a lo mismo, a los remates, subastas públicas, Hacienda, y hace un aporte cercano a los 5 millones de pesos. Con eso teníamos cubierto el precio total de la autobomba y la institución se haría cargo de todos los gastos de tramitación, los gastos bancarios, los gastos del importador. Y el 19 de abril del año 2022 suscribimos un contrato donde la Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios se hacía responsable del uso de esos dineros y yo personalmente garantizaba la operación. Imagínense ustedes ese monto, reunirme con mi comisión directiva que me autorizó a suscribir el contrato y poder obligarme personalmente también en el cumplimiento y la satisfacción de ese contrato. Trabajamos mucho para el cumplimiento de ese contrato con la doctora Teresita Perazo, que representaba la firma, y pudimos cumplirlo en tiempo y forma. Teníamos 12 meses para cumplir con ese cargo de los 10.400.000 pesos. Y ahí comenzamos una etapa que nunca se había dado para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que era la etapa de inscribirnos como importadores y que la AFIT nos habilitara todo eso. Bueno, afortunadamente superamos ampliamente el examen en cuanto a la gestión de los recursos y en cuanto a la papelería y documentación que debíamos cumplir como institución. Y hoy es una realidad la autobomba. La presentamos el día 17 de marzo con una caravana dentro de la ciudad y formalmente hizo entrega de la misma la firma que hizo las donaciones el día martes 21. O sea, y eso es una satisfacción en lo institucional y en lo personal y también en forma comunitaria, de cómo se puede trabajar en forma coordinada entre las instituciones de la sociedad civil y las empresas privadas. Y ¿qué decirles? Simplemente que creo que con nuestra comisión directiva, a la que me toca presidir siendo mujer y formando parte de una lista de 14 personas, 5 de las cuales éramos mujeres, o somos mujeres porque falleció una de nuestras integrantes, la señora Olga Gil de Perichón. Puedo decirles que no es fácil muchas veces estar a cargo de una institución, el cumplimiento de las obligaciones y la rendición de cuentas ante la comunidad, ante la propia comisión directiva y ante el cuerpo de bomberos formado prácticamente en su mayoría por hombres, porque solo tenemos 2 mujeres en el cuerpo activo y una mujer en reserva, y muchas veces todavía sigue siendo difícil para los hombres acatar a veces las órdenes emanadas de las mujeres y muchas veces hay que lidiar con algunas posturas sociales y también con algunos prejuicios respecto de las mujeres, con respecto al uso del poder, del mando y demás. Pero bueno, son experiencias que nos forman y que nos capacitan y que luego de estar al frente de la institución casi 4 años, puedo decirles que recién ahora uno comprende cómo es la dinámica general, por ejemplo, en este caso, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. ¿Por qué? Porque es una doble tarea, porque por un lado está la tarea de la comisión directiva que tiene que generar
administrar y proveer los fondos para que funcione el cuerpo de bomberos, y por el otro lado está el cuerpo de bomberos netamente formado por los bomberos a cargo de un jefe de cuerpo. Entonces, existen dos mandos, dos maneras de interpretar las cosas, y hemos logrado con el jefe de cuerpo actual trabajar en forma coordinada para que los resultados estén a la vista. Muchas gracias. Gracias, Belén. Cerrando este panel, Maitena Azpiazu con nosotros. Hola, buenos días. Qué lindo verlas en este primer Congreso Provincial de la Mujer. Bueno, como Mercedes recién decía, mi nombre es Maitena Azpiazu. Soy hija, hermana, esposa y madre de Tulio, Maite y Esperanza. También soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Hace más de 15 años que trabajo en la formación docente y hace más de 12 años que me desempeño como rectora del Instituto Madre Teresa de Calcuta, formando jóvenes técnicos en salud. Hoy quería por ahí hablar y que dialoguemos sobre el rol de la mujer en la educación. Sabemos que desde antes de la Ley 1420 la mujer ha tenido un rol en la educación. Allá por el año 1882, con el primer Congreso Sudamericano de Educación llevado a cabo en Argentina, y un hito importantísimo para nuestra patria y para Sudamérica, las mujeres ya formaban parte, pero no integraban ninguna comisión en la que se trataron, por ejemplo, la obligatoriedad, la cantidad de años, los planes de estudio. Pero sí ya en ese primer congreso se comienza a tratar la educación de la mujer. Pero también resaltar que esa mujer como maestra en una escuela normal a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía que firmar un acuerdo para ser maestra, y como también traer a colación algunos ítems anecdóticos y no tantos, esa mujer se tenía que comprometer a no casarse, a no maquillarse, a no teñirse, a no frecuentar acompañada de hombres, salvo su esposo, su padre o su hermano, hasta la vestimenta, ¿sí? No usar vestidos hasta menos de 5 centímetros arriba del tobillo. Como lo decía anteriormente, por ahí ítems anecdóticos y no pensados en el momento que vivimos hoy, pero que sucedieron. Sin lugar a dudas, después de 1 siglo y medio de todo esto, hemos avanzado muchísimo. Hemos conquistado lugares que antes no los pensábamos. También nos quedan otros lugares, como lo decía Belén, que por ahí ejercen resistencia. Pero siempre pensar, ¿no es cierto?, el rol de la mujer y el lugar que queremos conquistar desde el mérito, desde tener las competencias adecuadas para ese lugar, y no por ahí por un simple cupo o por una simple imposición. Este año, en el 2023, se conmemoran los 40 años que vivimos en un país en democracia. No es un hecho para nada menor. Pero escuchamos diariamente que los índices de violencia, de maltrato, de discriminación, de sumisión, de abusos, incrementan y nos sorprenden. Entonces yo, como mujer, como educadora, me pregunto y también les pregunto, ¿qué es vivir en democracia como mujeres? ¿Es ser libres? ¿Es poder expresarnos? ¿Es ser conscientes de los espacios que queremos conquistar desde nuestro rol de hija, de madre, de esposa, de educadora, para poder construir y construirnos en esta sociedad? Viviendo en este siglo, en el siglo XXI, por un lado con todo el avance de la ciencia, la tecnología, la programación, la robótica, donde por ahí los seres humanos manejamos cada vez más información, nos perfeccionamos mucho más en lo profesional y en lo técnico.
pero paradójicamente nos volvemos más ignorantes emocionalmente, a perder por ahí la conexión que tenemos con los otros y con nosotros mismos desde nuestro ser. Vimos esta semana en todos los portales de noticias el avance y también el dilema de la inteligencia artificial y de cómo utilizar el chat GPT en educación, por ejemplo. Nos volvemos a plantear un montón de cosas desde lo ético y de lo moral. Y pensando todo esto, ¿no?, de todo lo que nos vamos formando profesionalmente y todos estos avances, pero sin embargo el mercado laboral busca personas cada vez más sensibles, personas que puedan trabajar con otros, personas que puedan resolver conflictos y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, por ahí también me preguntaba, por formar a veces en todo lo que es profesional y técnico, nos estamos olvidando de formar buenas personas. Creo yo, ¿no?, que desde mi humilde lugar, que las competencias personales o también llamadas habilidades blandas deberían ser las más importantes a la hora de educar. Creo que también esta es un lugar que tenemos que abordar y tenemos que empezar a pensarlo, a analizarlo. Hoy Belén mencionaba, y también lo hacía Tere, de la pandemia, que sin lugar a dudas la pandemia hace 3 años, en un marzo de 2020, nos sacudía a todos. También desde la educación nos ha llevado a replantearnos un montón de cuestiones, a reflexionar y analizar y a mirar desde otro lugar. Es importantísimo lo que han hecho, por ejemplo, las maestras de nivel inicial al tratar de mantener ese vínculo con sus estudiantes, con los niños, a través de una pantalla, en una triada ampliada, desde un lugar totalmente distinto que es la salita del jardín. Y quería traer a colación lo que plantea un pensador y psicopedagogo italiano, que es Francesco Tonucci. Este pensador dice que toda crisis da oportunidades, pero que las tenemos que saber usar. Esas oportunidades creo que también desde la educación nos ha dado para poder mirar, analizar y ver otras cuestiones que por ahí no las estábamos pensando, analizando. A mí desde lo personal también la pandemia me sacudió, me movilizó como educadora y también como mujer. Durante la pandemia, bueno, me diagnosticaron con un problema de salud y trabajando y haciendo lo que más me gusta, que es enseñar y educar, manteniendo los vínculos con mis estudiantes, con mis colegas y por supuesto el sostén de mi familia, mis amigos y también esas charlas con los médicos y demás, creo que también tuve una oportunidad. Entonces, de volver a esto, ¿no?, que las crisis siempre te dan una oportunidad de poder analizar, pensar, reflexionar sobre todo y disfrutar de aquellos momentos simples de la vida. Hay una frase que la dice Frida Kahlo, que dice algo así como: vive la vida con quienes te den vida. Y creo que, bueno, de eso se trata, ¿no es cierto?, del ser mujer y del compromiso que tenemos desde nuestro lugar. Pero también ese rol de ser mujer existe y lo tenemos porque hay hombres. Y le quiero agradecer a mi esposo aquí presente porque me da el lugar de mujer siempre. Y que en esta sociedad a veces no es tan fácil. Creo que como mujeres también tenemos ese rol, ese lugar, esa responsabilidad y que siempre la educación es el vehículo que nos va a abrir las puertas para mostrar que hay otras oportunidades, que hay alguna forma de salir adelante y que eso es lo que tenemos que transmitir. Pero sobre todo desde los vínculos, desde esa conexión que podemos lograr con el otro como un ser y poder capitalizar ese capital humano, capitalizar desde los vínculos, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotras como mujeres nos tenemos que comprometer desde nuestro lugar de hija, madre, vecina, amiga,
empresaria, jefa del cuerpo de bomberos, educadora, para poder mostrar que existe algo más. Y creo que siempre la educación es un vehículo importante. No me refiero solo a la educación formal, a la escuela en sí, sino también a la educación informal, esa que se transmite de generación en generación, de saberes, del capital cultural que podemos construir. Y creo que en todo esto, ¿no?, y de la importancia del vínculo y de la formación de los lazos que se entretejen en los distintos roles que vamos cumpliendo en nuestra vida, tenemos que pensar en educar para sentir. Y creo que es el camino posible para poder formar a las generaciones futuras. Por último, me gustaría agradecer a las personas que son importantes en mi vida, a las mujeres, en este caso, que han hecho mi formación y que me ayudan a ser mujer y tratar de ser mejor cada día. A mi mamá, acá presente, gracias, Ma, por tenerme 9 meses en tu vientre, darme la vida. A mi a mis hermanas de la vida que están acá acompañándome, a mis maestras, a mi teacher eterna Patti, a mis alumnas y mis colegas que me enseñan día a día. Y por último, agradecer también a mis hijas, a Maite y Esperanza, por enseñarme a ser mamá y por dar continuidad a mi vida. Gracias. Muchas gracias a nuestras 3 panelistas. Bueno, si alguien del público quiere preguntar algo, quiere comentar algo, quiere sumar, están abierto el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, solo para sumar, nada más. Bueno, yo soy militar, soy abogada, soy jefa de la oficina de género que tenemos en el Ejército, trabajo con el equipo interdisciplinario, tenemos psicólogo, un asistente social, médico. Y bueno, solamente comentarle cómo funciona un poquito la oficina. Desde las Fuerzas Armadas, desde el año 2007 se viene largando normativas, reglamentos, leyes, decretos, pero aún así es muy difícil trabajar en el Ejército. Primero porque es una unidad estructural donde está el jefe, el superior, y es obedecer hacia arriba. Y segundo, porque está formada por hombres. El ingreso de la mujer, si bien ingresó hace rato como enfermera, ingresaban antes, ahora recién podemos ingresar al cuerpo comando de las armas. Es difícil cambiar la cabeza del hombre, cambiar la personalidad. Y aunque a veces nosotros nos cansamos de dar charlas informativas asesorando a los superiores, inclusive a los soldados damos charla como diciendo, bueno, hasta acá me pueden, hasta acá tiene el límite del superior de llamarme la atención, a partir de ahora me está faltando respeto, me está hostigando. Bueno, trabajamos con las denuncias que llegan por hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual, persecución. Y después otro tema muy importante es la violencia intrafamiliar, que ese es un tema también muy difícil por el hecho de que nosotros no podemos hacer nada sin el consentimiento de la víctima. Muchas veces la víctima llega vulnerable, entonces le asesoramos cuáles son los canales, cuáles son los medios, y llega si no sabe si hacer la denuncia, si sí o si no, entonces dice, y no sé, bueno, sí, hace la denuncia. Nos aprovechamos de esa situación. O si no, dice, no sé, voy a esperar, quiero ver. Es una situación difícil porque la mujer del militar a veces está encerrada en su círculo de violencia y no tiene a quién recurrir y dice, ay no, pero si lo denuncio le van a dar la baja, me voy a quedar sin plata, no va a tener trabajo, no me va a poder ayudar con los chicos. Entonces es un trabajo constante con psicólogo, hacerle saber que no está sola, que tiene contención, que hay otros canales, que hay otra posibilidad. Y aprovecho la situación para comentar esto porque el Ejército acá en Curuzú es una institución bastante fuerte en el sentido de que muchos integrantes, mucha parte de la sociedad pertenece al Ejército.
Y todos tenemos un conocido, un vecino, un amigo, alguien que está dentro de la institución, pero independientemente de eso también, todos tenemos una vecina, un vecino que a lo mejor está sufriendo un hecho de violencia y nuestra obligación es involucrarnos, asesorarlo, hacerle saber dónde puede concurrir, que hay otros medios, que hay otras medidas. Así que bueno, nada más. ¿Tu nombre? Selva. Gracias, Selva. Muchas gracias. Para personas, sí. El mundo es de los valientes. ¿Alguien más? ¿Allá? Bueno, buenos días a los que se sumaron, a las que se sumaron. Muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Solamente agregar, para los que por ahí no saben, la Municipalidad cuenta con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y Género, donde se trabajan y se atienden estas temáticas, pero algo fundamental, en coincidencia con lo que decía recién, ¿tu nombre? Selva. En el caso de los adultos es difícil cuando hay, digamos, una situación de violencia de género debido, bueno, a toda la manipulación que se ejerció sobre la mujer, y es difícil a veces entender por qué no se anima a denunciar. Es todo un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Pero cuando se vulneran los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes, es decir, de los menores, nosotros, nosotras, cada uno de los que estamos aquí y de los que conformamos la sociedad, tenemos la obligación de denunciar si sabemos que existen casos de vulneración de derechos, violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia destinada a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es nuestra obligación. No tenemos que pedirle permiso a nadie, ni a los padres, ni a la familia, ni a nadie. Y este es un concepto que es muy importante que podamos transmitirlo, porque a veces creemos que solamente si somos familiares podemos radicar una denuncia. Recuerden que las personas más vulnerables y más indefensas son los niños, las niñas, los adolescentes y los ancianos. Está en nosotros, en nosotras como sociedad, poder defenderlos. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, yo sí tengo una inquietud, algunas de ustedes, cualquiera la que quiera responder. Maitena habló justamente esto de ser mejores personas, ¿no? Se me vino recién a pensar que tal vez a lo mejor esté equivocada, porque esto es de historia de historias. Se comienza a hablar de una sociedad humanizada o de mejorar el trato en la convivencia de una comunidad a partir de que las mujeres comienzan a tener roles protagónicos en donde van adquiriendo poder de decisión en distintos ámbitos. Antes, el docente, el maestro, era la autoridad mayor. Eran los señores y las señoras de un pueblo. Y eso se fue perdiendo con el tiempo, juntamente con la pérdida de tantos valores que fuimos dejando atrás, ¿no? Pero parece que hace ya algunos años atrás, cuando se cambia el paradigma en la educación, comenzamos a pensar en el vínculo, en la persona, en las emociones, el saber que el que está enfrente debe estar bien para poder recibir información y transformarlo en conocimiento, ¿no? Esa inquietud, a partir de que las mujeres comienzan a ocupar un poco más de lugar, ¿se comienza a hablar de humanizar? Yo creo que tanto hombres como mujeres somos seres humanos y podemos humanizar, pero sí creo que ambos podemos enriquecer la mirada, que nos complementamos. Hoy hablábamos con la señora Susana Pedro y con Euge de algunos roles
que son ocupados por mujeres o puestos laborales después por hombres y demás, pero cómo tener la mirada compartida enriquece mucho, ¿no? Porque nos hacen ver otras cuestiones. Y sí, comparto, Merce, con lo que decís, de que por ahí el lugar del docente no está dado como lo era ya en el siglo, fines del XIX, principios del XX, pero también como hoy hablaba y decía de que cada uno de nosotros nos tenemos que dar nuestro lugar desde nuestro rol y poder también transmitir eso, de poder comprometernos, como lo decía Selva, como lo aclaraba recién Valeria, desde nuestro lugar, y que somos mujeres que vivimos en esta sociedad, en un siglo XXI que nos plantea otros desafíos. Muchísimas gracias. Sí, Belén. Con el micrófono, por favor. En cuanto a tu pregunta, yo creo que todavía nos hace falta comprender una cosa, que las luchas del feminismo fueron muy importantes y lo seguirán siendo, pero que no debe existir una rivalidad y que por ahí se malinterpreta entre el hombre y la mujer, o que la mujer quiera hacer todo exactamente igual a lo que lo hace el hombre, porque justamente se perdería la esencia de la verdadera feminidad y el por qué somos mujeres y qué le podemos aportar desde nuestro lugar a la comunidad. O sea, debemos comprender eso que por ahí en estos últimos tiempos, con el discurso exacerbado del feminismo se pierde, como que si existiera una lucha permanente entre el hombre y la mujer, cuando en realidad todos formamos parte de una comunidad y la base central sigue siendo la familia, más allá de que haya un cambio de paradigma total respecto de las reglamentaciones y las orientaciones y la aceptación de las formas de vida de cada una de las personas. Pero creo que fundamentalmente hay que hacer hincapié en una palabra, que es respeto. Comprendiendo eso, podemos tratar cualquier tema y también comprendiendo eso, creo que estamos en condiciones de poder aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos y con su manera de ver el mundo. Y eso nos debería enriquecer en lugar de convertirnos permanentemente en una sociedad enfrentada, como que existieran cosas que están bien y cosas que están mal, y que el concepto de algunas personas son retrógradas por defender valores tales como la familia o como no aceptar algunas cosas que por ahí se quieren implantar en la sociedad y que para la cual todavía nuestra sociedad no está preparada, porque necesitamos un camino evolutivo para poder aceptar determinadas cosas. Pero creo que nuevamente, y reitero lo que dice Maitena, la puerta para todo eso es la educación. Y de la mano de la educación y el respeto, creo que podemos vivir en comunidades mucho más organizadas y mucho más humanizadas. Porque ¿qué ocurre con las nuevas tecnologías? Nos convertimos muchas veces en ignorantes cibernéticos y dejamos de lado todo aquello que nos han enseñado. Yo soy una persona de 46 años y ya viví en 2 siglos. Lo que me enseñaron a mí hoy ya no sirve en algunos espacios para los jóvenes de hoy y lo consideran incluso en desuso, retrógrado. Pero no, los cimientos están ahí y hay cosas que tienen que ser pétreas, porque si no, no vamos a poder construir nunca una sociedad justa y humanizada. Muchas gracias. Gracias, Belén Blanco, gracias, Teresita Pedro, gracias, Maitena Aspiazú. Un fuerte aplauso. Pocos minutos y volvemos con el último panel de esta primera parte para luego regresar en horas de la siesta.